Valora los comentarios de nuestros clientes en JSON. Genera una imagen de una mariposa de fantasía. Resume el contenido. Cuenta cuántas personas hay en esta sala. Hazme Crea una un avatar misterioso en una casa. Esto es Alucinando con la IA generativa en AWS. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovando con la IA generativa en AWS. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás, no sé si muchos de vosotros estáis ya en esa fase o no, pero las compañías ya que están sacando ya los primeros productos, los primeros servicios que incluyen elementos de IA generativa, pues empiezan a ver que es un reto, ¿no? Que es cómo productivizamos esos modelos. La gran mayoría, podríamos decir, de las compañías está ya haciendo sus primeros piquitos, está en fase de exploración, en fase de análisis, en fase de descubrir los casos de uso donde puede aplicar la IA generativa, pero llega un momento en el que todo esto hay que pasarlo a producción. Y entonces, pues empezamos a ver retos adicionales que quizás uno no se ha planteado en esa fase más inicial. Y es por eso que hoy traeremos un experto en este tipo de cuestiones. Está hoy con nosotros Eduardo Ordax. Eduardo es compañero de AWS, es experto en inteligencia artificial en general, pero además cada vez más pues, está especializando en lo que sería MLOps o este tipo de prácticas. Eduardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Albert, ¿eh? Me ha costado que me invitaras, ¿eh? Me ha costado, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, para llegar a la productivización de los modelos teníamos que empezar por la fase inicial, ¿no? Con lo cual era como el ciclo natural era que llegases hacia el final de los capítulos. Antes de nada, no sé, cuéntanos un poquito, Eduardo, quién eres, no sé, cómo llegaste a AWS, por qué te metiste en el tema de la inteligencia artificial, cómo te ubicamos. Pues yo hice el camino a la inversa. Yo soy un tipo raro, ¿no? Yo soy ingeniero informático y cuando yo estaba en la carrera me sentía un bicho raro porque pensaba que era muy diferente al resto. Mientras que a todos los demás les gustaban estas cosas de la programación, Java, Pascal, recuerdo aquellos tiempos, a mí no. O sea, a mí me gustaban más otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí fui surfeando. Después de suspender todas, me acuerdo, en el primer carrera, luego ya cogí el ritmo y fue todo mejor, pero bueno, terminé la carrera y empecé en ese mundo de la programación y luego pasé al mundo de las ventas, el desarrollo de negocio, marketing, estrategia. Por eso digo que era un poco un bicho raro porque tradicionalmente la gente que ya empezaba en ese mundo se quedaba en ese mundo, ¿no? Y después de muchos años ahí, pues me he vuelto a reconvertir a un mundo quizás un poquito más técnico. Hace 6, 7 años empecé a meterme en este mundo de la inteligencia artificial, volví a programar, me volví a pelear con Python y recordar aquellas noches en vela picando código en Java y me di cuenta de que ahora las cosas son mucho más fáciles. O sea, tenía que haber seguido más porque seguro que hubiera disfrutado, ¿no? Y bueno, pues en ese camino, hace un par de años me incorporé a AWS. Y ahora, pues, trabajando con clientes, como tú bien decías, muy centrados en temas de inteligencia artificial, IA generativa, pero muy especializado en todo lo que tiene que ver con MLOps o, oye, tengo estos experimentos de inteligencia artificial, ¿cómo los paso a producción? ¿Cómo hago esto a escala? Y eso es lo que me quita la mayor parte del tiempo en mi día a día. O sea, que de una manera muy resumida, ese soy yo. No voy, también soy ingeniero informático, no voy a comentar cuáles eran mis intereses cuando estudiaba con 18 o 20 años en la carrera, ¿vale? Si te parece, corremos un tupido velo y vamos directamente al lío del capítulo. Un capítulo que, por cierto, todavía no hemos decidido cómo lo vamos a titular. O sea, bueno, los que lo escuchéis ya sí que veréis el título definitivo, pero al final estamos hablando de que se están empezando, ¿no? Pues a oír distintas siglas, ¿no? Somos expertos, los informáticos, en inventarnos siempre una sigla nueva. Entonces, escuchamos temas como FMOps, LLMOps, ahora creo que también se añade multimodal dentro de las siglas. Con lo cual, independientemente de cómo titulemos el capítulo, hoy vamos a hablar de cómo productivizar modelos de lenguaje o otro tipo de modelos, pero podríamos decir modelos grandes, los que hoy en día se consideran dentro del rango de la IA generativa. Y en este sentido, ¿tenemos ya unas siglas que estén aterrizadas o todavía está toda la industria discutiendo? ¿Cómo El, deberíamos llamarlo? el otro día hablaba con un colega y me decía XOps. Y ya en el X metemos el dev, el ML, el LLM, el FMM. Es que ya encima, joder, es que no lo puedo ya ni pronunciar porque MLOps más o menos es fácil de pronunciar. LLMOps, bueno, pero el LMMOps, yo soy incapaz. Entonces,
Yo creo que todavía no hay mucha alineamiento, la gente se ha puesto muy de acuerdo en cómo lo llamamos. Yo al final lo que digo es, oye, cómo productificamos IA generativa y ya está. Que eso va a englobar, como vamos a ver hoy, un montón de cosas, pero no hay alineamiento, la gente se ha puesto de acuerdo todavía. Ni siquiera yo, ¿eh? Yo cada día se me viene un nombre nuevo a la cabeza. Genial, pues independientemente de cómo lo llamemos, o sea, ¿por qué nos hemos tenido que inventar unas siglas nuevas? ¿Qué tiene de distinto a lo que sería la productivización de grandes modelos de IA generativa respecto, pues por un lado, lo que sería el desarrollo tradicional, ¿no? El mundo más del DevOps, que eso ya sí que parece que es algo que ha aterrizado, y también respecto, pues, ese nuevo mundo que se abrió hacía unos años, que sería el mundo, podríamos decir, de la inteligencia artificial o el machine learning tradicional. Siempre hago así porque creo que no puede existir la palabra tradicional por una tecnología tan nueva, Ya lo pero llamamos podríamos decir lo mismo. pre-IA generativa, ¿no? Cuando no existía, yo qué sé, cuando fine-tuning se llamaba transfer learning y, bueno, cuando el mundo antiguo, para que nos entendamos en este tipo de tecnologías, ahí ya también, ¿no? Estaba la práctica del MLOps, que empezaba ya a estar bastante aterrizada en las compañías más maduras. ¿Qué tiene diferente la productivización de estos grandes modelos? Pues a ver, yo lo veo desde el punto de vista que para mí DevOps lo engloba todo. De un modo u otro lo engloba todo, porque entendiendo DevOps, más allá como prácticas específicas que se habla del CI/CD, el versionado, etcétera, considero DevOps más como un aspecto cultural. Es decir, yo desarrollo software, lo voy a desarrollar de una manera que siga una serie de buenas prácticas, que sea reutilizable, que sea escalable. Entonces, básicamente es aplicar esa cultura de DevOps, pues primero al Machine Learning, luego a la inteligencia artificial generativa. Entonces, realmente la cultura lo engloba todo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que es verdad que Machine Learning es diferente al desarrollo de software tradicional, principalmente porque tenemos datos que cambian sobre el tiempo y el desarrollo de software da una serie de respuestas específicas, mientras que el Machine Learning da una serie de respuestas que pueden cambiar sobre el tiempo, ¿vale? Entonces, eso lo que te implicaba era que tenías que desarrollar una serie de prácticas a mayores de lo que es el DevOps tradicional para que te pudiera tener en cuenta, pues oye, que el performance de un modelo puede decaer sobre el tiempo o el tipo de datos también puede variar o las salidas no es blanco o negro, sino que es un rango de probabilidad y por lo tanto el enfoque y la aproximación es diferente. ¿Vale? Entonces, MLOps surgió como eso, es decir, oye, vamos a aplicar prácticas DevOps o la cultura DevOps al Machine Learning tradicional y eso implicaba una serie de condicionantes. Muchas se reutilizaban, lo que hablamos de CI/CD, versionar el código de tus modelos, etcétera, etcétera. Y ahora con la IA generativa, pues ha pasado lo mismo. Y ha pasado lo mismo porque la IA generativa en muchos aspectos es no diferente, pero sí que el ciclo de vida se comporta de una manera distinta a lo que era el Machine Learning tradicional. Machine Learning no hablábamos de prompt engineering, por ejemplo, o no hablábamos de definir guardrails para que un modelo no alucinara, ¿no? Entonces, hay cosas que inherentemente son diferentes y como son diferentes le tenemos que dar una respuesta. Entonces, por eso nos inventamos los términos de LLMOps, etcétera, etcétera. Yo, para hacerlo de una manera muy sencilla y que quede así, si nos hacemos una idea, que incluso, insisto, a veces en mi cabeza cada vez pienso una cosa diferente, suelo decir, oye, MLOps, es más, cuando vamos a hacer ese deployment del modelo, ¿vale? Esas buenas prácticas para hacer el deployment del modelo, y lo que conocemos como LLMOps es, oye, una vez yo ya tengo el modelo ahí, esas buenas prácticas de, oye, ¿cómo voy a hacer el track de los prompts? ¿Cómo voy a gestionar las alucinaciones? Y luego, además, vuelve otra vez DevOps a entrar en escena, ¿no? Porque yo una vez, el objetivo de la IA generativa es decir, oye, voy a montarme una aplicación utilizando esos modelos. Y al final el desarrollo de aplicaciones es desarrollo de software puro y duro. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos a lo mismo. Pues tienes que filtrar las respuestas, tienes que filtrar las salidas. Entonces, por eso es que vamos metiendo ahí diferentes componentes en una batidora y aunque así parezca complejo, es verdad que si lo ves en un diagrama con uno, el otro y tal, más o menos nos hacemos una idea. Pero básicamente por eso, Alberto. Vale, pues oye, si te parece, vamos a intentar evitar utilizar estos términos a partir de ahora y nos centramos en lo que serían retos o funcionalidades que realmente tenemos que tener en cuenta cuando productivizamos estos tipos de modelo. Juegas, intentamos ver si conseguimos... Vamos a intentarlo, venga. Si me equivoco, te tengo ahí a ti para que me saques del aprieto, o sea, que vamos a por ello. Pues venga, los que estéis escuchando podcast tenéis una buena oportunidad para hacer el juego de los chupitos, ¿vale? Si sentís el LMOps, FMOps o algo parecido, ya sabéis. Yo tengo aquí la botella, tengo aquí la botella.
Muy bien. Sí que antes de entrar en más profundidad en este tipo de prácticas, ¿no? Cuando hablamos de IA generativa, lo que sí que vemos es que hay, podríamos decir, tipologías muy distintas, ya no ni tan siquiera de clientes que utilizan estas técnicas, sino dentro de una propia compañía, dependiendo un poquito del proyecto. Estamos viendo, ¿no?, que existe la posibilidad de utilizar modelos en forma, pues directamente llamada a una API, utilizar un modelo que ya existe. En otros casos, quizás tenemos que reentrenar un modelo, hacer un fine tuning. En otros casos, quizá conectamos con entornos empresariales. Quizás lo que hacemos es desarrollar nosotros un modelo desde cero porque estamos en cierto vertical. Entonces, ¿existe una práctica consolidada para productivizar este tipo de proyectos independientemente, pues, de esta tipología, o realmente tenemos que diferenciar muy bien en todos estos casos? Yo creo que sí, y lo explico, ¿vale? Joy, me las dejo fenomenal con esa introducción porque además me has despejado la cabeza bastante de cara a explicarlo, ¿no? Ese punto que comentas es muy importante porque yo en mi mapa mental, pero vamos, en cualquier sitio lo verás, principalmente hay 4 tipos de usuarios, ¿vale? Y ahora lo explico bien. Y es verdad que en función de esos 4 tipos de usuarios, las prácticas van a cambiar, ¿vale? Van a cambiar. A veces realmente vas a tener que reutilizar cosas de los otros, pero para hacerlo sencillo, venga, os cuento los 4 tipos de usuarios y ya con eso nos hacemos una idea, ¿vale? El más básico, no hace falta MLOps, no hace falta LLMOps. Al final, el más básico es tú y yo que nos descargamos una aplicación y la utilizamos, y esa aplicación por detrás usa la IA generativa. Imagínate la típica aplicación de generar imágenes de avatar. Tú subes 20 fotos tuyas y esa aplicación te va a generar tu avatar. ¿Tú sabes inteligencia artificial? No. Y te da exactamente igual. Tú estás utilizando una aplicación, ¿vale? O incluso usamos Amazon Q, ¿vale? Que lo hemos lanzado hace poco en Reinvent. Yo soy un usuario y lo utilizo. Ya está. Es súper fácil, ¿vale? No tengo que aplicar nada porque soy lo que llamamos usuario final. Luego vamos al siguiente nivel, que es el consumidor de la IA generativa o el consumidor de los modelos. Y el consumidor de los modelos los puede consumir de 2 maneras diferentes. Puede consumir un modelo, como bien decías, vía API. ¿Y por qué es diferente? Porque si consumes el modelo vía API, ese modelo ya no le tienes que desplegar. El modelo está desplegado. Entonces, eso que hablábamos tradicionalmente del MLOps, de monto mi pipeline, el despliegue del modelo siempre tiene que estar lanzado por un pipeline previo de CI/CD, versiona el modelo en mi model registry. Todas esas cosas no son necesarias porque el modelo ya está ahí. Yo estoy consumiendo el modelo vía API, ¿vale? Entonces, mi ciclo de vida empezaría en lo que conocemos más como LLMOps, ¿vale? Las prácticas que haces con la IA generativa. Entonces, segundo, el consumidor de modelos. Tercero, vamos a llamarlo el consumidor avanzado de modelos, ¿vale? El consumidor avanzado es el que ya no quiere consumir un modelo vía API, sino que él quiere desplegar el modelo. Él se va, por ejemplo, a Hugging Face, coge un modelo open source, despliega el modelo, por lo tanto, va a tener que montar su pipeline de Machine Learning, va a necesitar un Model Registry para alojar ese modelo y va a necesitar la infraestructura, las GPUs, por ejemplo, para poder poner ese modelo y empezar a hacer inferencia, ¿vale? Entonces, ese es otro apartado, que es el consumidor avanzado, porque, por ejemplo, si quieres coger un modelo open source y hacer fine-tuning, necesitas hacer eso, ¿vale? Entonces, ahí tienes un poco las 2 patas. Tienes la pata tradicional de MLOps, de desplegar un modelo, y luego una vez el modelo está desplegado, es como si volviéramos al usuario anterior, ¿no? Al del API. Yo empiezo a llamar a mi modelo, ¿vale? Entonces, ese es el tercer usuario, y el 4 usuario es el nivel top, el nivel experto, que es el que entrena su propio modelo, que dice, oye, mira, tengo datos de internet, datos de todos los tipos de datos, y ahí tenemos, pues, por ejemplo, un Anthropic, AI21, que son modelos que están disponibles en AWS, pero que se dedican a entrenar esos modelos. Ese ya es el nivel máster. Entonces, los 4, usuario final, yo consumo una aplicación, el consumidor de modelo vía API, consumidor de modelo que despliega el modelo, y el cuarto, el que entrena el modelo. Entonces, para hacérselo de una manera muy sencilla, yo siempre digo que hay esos 4 tipos de usuario. Y en función de esos 4 tipos de usuario, vas a tener más temas de LLMOps, más temas de MLOps, más temas de DevOps, pero así por lo menos definimos el punto de partida. Y eso ayuda mucho, ¿eh? Perfecto. En la última frase son 3 chupitos directos que se tienen que tomar los oyentes, ¿eh? Pero bueno, espero que todavía sigáis en pie para seguir escuchándonos. O sea, resumiendo un poquito, ¿no? O sea, hay
tipos de clientes o incluso proyectos dentro de los clientes muy distintos. Entonces, Sí. lo que vamos a ver como estrategias o temas que hay que tener en cuenta a la hora de productivizar estos modelos, pues obviamente ponedlo siempre en contexto del tipo de proyecto o del tipo de cliente que seáis, ¿vale? Vamos a intentar hacer un poco un repaso de todo lo que hay que tener en cuenta, pero obviamente algunas cosas quizás no se apliquen precisamente pues porque obviamente pues si no tienes que reentrenar el modelo, pues está claro que esa parte te la puedes saltar. Independientemente del tipo de cliente o de usuario final que seas, ¿vale? Quizás excepto primero. Siempre todo empieza por una primera pregunta, ¿no? Que probablemente te vaya a marcar el resto, que es ¿qué modelo utilizo? Con lo cual, ¿qué tendría que tener en cuenta yo a la hora de seleccionar un modelo? Ya no tanto, o sea, no te estoy preguntando Mm. en relación a que me digas qué modelos sirven bien para qué, sino que ¿qué me tengo que plantear yo? ¿Tengo que probar muchos? ¿Tengo que conocerlos ya de antemano? ¿Cómo serían esas fases iniciales? Yo creo que esa es la pregunta del millón y lo que estoy viendo ahí fuera es que todavía en muchos casos es algo que no se está abordando, ¿no? Y no se está abordando porque hay modelos tan buenos que esto es como cuando tú llegas, imagínate que tienes ahí muchos coches fuera, ¿no? Y perdonadme a algunos de los que lo estáis escuchando si tiene uno de esos coches, pero entonces te dicen, oye, mira, tienes que ir a comprar el pan, coge un coche, entonces todo el mundo va a ir a por el Ferrari. Quizás el Twingo también te puede llevar a comprar el pan, pero dices, prefiero ir en el Ferrari, ¿no? Entonces la gente no se plantea que va a tener que pagar mucha gasolina, que el seguro, que aparcarlo es complicado. No, me voy a por el Ferrari porque sé que me va a llevar súper bien. Pues yo creo que con los modelos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Hay un montón de modelos, modelos propietarios, modelo open source, con licencia comercial, sin licencia comercial, y tienes que decir, oye, ¿cuál utilizo, ¿vale? Entonces, hay diferentes criterios a la hora de seleccionar y os voy a decir 3 o 4 que para mí son los más importantes. Es decir, oye, si por ejemplo ahí fuera tienes, ¿cuántos? 14.000 modelos. No vas a ir uno por uno, ¿no? Pero sí que esto os va a dar unas pistas de cuáles utilizar. Lo primero es el caso de uso. Hay modelos que funcionan muy bien para unos casos de uso y modelos que funcionan muy bien para otros. Teniendo en cuenta que hay modelos que son muy generalistas y funcionan bien para todos, ¿vale? Pero no me voy a ir al caso del Ferrari. Me voy a ir al caso de, oye, yo tengo que ir a la montaña y quiero un 4x4, porque es que a lo mejor el Ferrari se me queda atascado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, hay modelos que funcionan muy bien para temas de Q&A, hay modelos que funcionan muy bien para clasificación, hay modelos que funcionan muy bien para generación de texto. Entonces, en función del caso de uso, ya nos va a dar unas pistas del modelo que tengo que elegir, ¿vale? Entonces, eso me va a ir acotando y vamos a decir que tenemos los 14.000 modelos y vamos a ir definiendo el embudo. Entonces, lo primero es el caso de uso, que en el caso de uso además también ahí vemos lo que se conoce como la modalidad, ¿no? No es lo mismo un modelo para texto que para imágenes, que para vídeo. Entonces, eso ya lo reduce. Y luego tenemos lo que decimos las 3 preguntas claves, ¿vale? O los 3 ejes clave que te van a ayudar, ¿no? Entonces, tamaño del modelo. El tamaño del modelo es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque, por así decirlo, cuantos más parámetros un modelo generalista suele funcionar mejor, pero también cuesta más y también tarda más tiempo en procesar. Entonces, yo ahí siempre suelo decir, oye, en función de coste, en función de latencia, en función de performance, ya te vais reduciendo el embudo. Pero otras preguntas que nos tenemos que hacer, oye, ¿quiero un modelo que sea open source o modelo propietario? ¿Quiero un modelo que tenga un tipo de licencia o que tenga otra? ¿Quiero un modelo con tantos parámetros o con menos? Entonces, eso me va a reducir la lista de los 14.000 modelos, pues quizás a 5 o 10. Y ya de 5 o 10, ya la cosa es bastante más sencilla, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es lo fundamental, sobre todo cuando quizás no es tan importante en experimentación, porque en experimentación muchas veces te vas a por el Ferrari y dices, vale, pues sí, puedo llegar al supermercado, pero cuando ya quieres pasarte a producción, es muy importante, ¿no? Porque en producción dices, oye, el modelo tiene que ser robusto, que no me dé fallos, que no alucine, que sea efectivo en términos de coste, ¿vale? Entonces, sí que son cosas que vamos a tener en cuenta y nos van a ayudar más a ir cerrando esa lista poquito a poco. O sea, estás planteando hacer como un funnel, ¿no? O sea, primero empezar a seleccionar los primeros candidatos y a partir de aquí tenemos esa shortlist, ¿no? Eso Comentas es. 5 o 10, entiendo que dependerá de cada caso. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Tenemos, o sea, sí, por conocimiento previo, por el tipo de caso de uso y demás, hemos conseguido llegar, pongamos, a 5 modelos. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Hemos validado quizás con el más generalista que la idea puede ser buena. Negocio nos da ok, el proyecto va para adelante. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner
¿Tendríamos que ponernos a comparar los 5 modelos? ¿Hay algún tipo de práctica ahí que nos Sí. pueda ayudar? ¿Cómo ves Sí. esa parte? Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Una vez tienes los 5 modelos, 5, 10, 4, puede variar, ¿vale? Tampoco muchos, porque si no es difícilmente asumible, ¿vale? Vamos a poner que tenemos entre 3 y 5 modelos, ¿vale? Ahora ya queremos ahí que sea la decisión un poquito con más criterio, ¿no? Con datos que me digan, oye, mejor este o mejor el otro, ¿no? Entonces, ahí empezamos una fase más de prueba. Voy a probar ese modelo o esos modelos con, imagínate que tienes un dataset, imagínate que tienes que montar un chatbot para detectar, pues, intenciones de usuario. Pues sí, tú tienes ya tu dataset con diferentes preguntas de usuario, respuestas tal, entonces se las voy a pasar a todos los modelos. Además, es un dataset que le tienes etiquetado, por lo tanto, puedes decir, oye, esta respuesta es buena, es mala o es regular. Puedes medir cuánto tiempo tarda y puedes medir el coste que tiene. Entonces, al final tú vas a poner esos 5 modelos a funcionar y lo que vas a hacer es una evaluación de modelos y compararles entre ellos. Y compararles, como decía, puedes utilizar métricas, pues las clásicas métricas que ahora se llevan mucho en el tema este de la IA generativa, del Blue, el Rooks. Bueno, hay diferentes frameworks de validación, ¿vale? En función de si la salida es discreta, si la salida no es discreta, hay diferentes. Pero bueno, para hacerlo sencillo, tú con un dataset real, aunque lo estés utilizando de prueba, es un dataset real, vas a probar esos 5 modelos y te van a salir una serie de respuestas por cada tipo de modelo. Y entonces ahí es donde tú vas a decidir, vale, pues mira, este modelo me funciona muy bien en accuracy o en temas de perplexity. Son diferentes métricas, ¿vale? Que tú las puedes definir. Vale, pues ahí, este me funciona muy bien en esto. Este me funciona un poquito peor, pero joder, es 10 veces más barato, ¿vale? Y es que además es mucho más rápido. Y este está entre medias. No es ni tan caro como el primero, ni tan barato como el segundo, pero bueno, al final tiene un poco lo mejor de cada uno, ¿vale? Entonces, ahí ya es cuando ni siquiera tú te has puesto, no has hecho ni prompting, ni fine-tuning. De eso nos vamos a olvidar, ¿vale? Es una fase súper inicial y que tengamos en cuenta que esto no es algo que digas, es que ya tomo esta decisión para siempre, que tú a lo mejor llegas, tomas esta decisión y luego ya dices, oye, me arrepiento, voy a volver para atrás. Para atrás siempre tienes tiempo de volver, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya con ese dataset tuyo propio que has hecho pruebas, puedes decir, oye, pues mira, voy a tirar con un Falcon, voy a tirar con un Mistral, voy a tirar con el que sea, pero ya lo vas a tirar con criterio. Encima, lo más importante que lo has dicho tú al principio, le vas a decir al negocio, mira, este modelo te va a dar este performance y ellos te van a decir, vale, lo valido, te va a costar tanto, vale, lo pago y va a tardar tanto, vale, me encaja. Entonces ya por lo menos al negocio ya no le vas a decir, yo creo que, sino que es algo un poquito más establecido y con más criterio. Con lo cual, o sea, entendiendo lo que comentas, aquí un asset importante, ¿no? Dentro de esta fase sería contar con ese juego de datos, ¿no? Súper Dataset de importante. prueba que te permita comparar los distintos modelos. Me imagino que incluso a veces podemos poner el concepto de human in the loop, ¿no? Que sea De hecho, una persona que muy revise. bueno. Lo he olvidado porque incluso a lo mejor hay clientes que dicen, joder, es que este caso de uso es nuevo y yo no tengo un conjunto de datos para validar. Oye, pon a personas. Al final dices, oye, voy a lanzarles 100 preguntas y luego tienes a 2 personas que te digan, los ranqueas de 1 a 5, el mejor, el segundo, el tercero, el cuarto y el 5. Y ya entonces con ese ranking tú puedes decir, vale, pues mira, la media es esta y ya eso te vale para seguir. Buen apunte, Albert. Me toca el chupito para mí. Eso lo he discutido alguna vez con clientes o compañeros que, ostras, a la hora, pues, por ejemplo, de definir qué métricas, ¿no?, utilizamos para comparar. Hay casos de uso en los que sí que puede haber métricas como muy directas, ¿no? Porque sabes perfectamente qué es lo correcto y qué es lo que no, pero lo que nos encontramos con los escenarios más de realmente generación, que es donde la IA generativa pues brilla, ¿no? Es que es complicado poner una métrica, poner un número a, por ejemplo, pues cuán bueno es un resumen. Probablemente si 10 personas nos juntamos y resumimos un texto de 100 páginas en 10 líneas, probablemente ni tan siquiera nos pongamos de acuerdo en cuál ha sido el mejor resumen, ¿no? Con lo cual, igual ahí también entra un tema de, ya independientemente de que sea bueno o no resumen, quizás que esté más cercano al estilo que quiere tener la compañía o al estilo que marketing quiere que sean sus comunicaciones, si estamos generando, yo qué sé, notas de prensa, ¿no? Entonces ahí, no sé si lo estás viendo tú o no, pero me da la sensación que, así como que era el ámbito más tradicional de Machine Learning, donde lo que comparábamos pues eran modelos que más o menos podíamos tener unas métricas claras, ¿no? Muchas métricas, ¿vale? Dependiendo de si nos interesaban más los falsos positivos, falsos negativos, pero eran como métricas ya muy establecidas y muy cuajadas. Aquí
todo es más incluso de piel, ¿no? Es complicado, pero hay herramientas, ¿eh? Yo siempre digo, me remito a un framework, básicamente es un framework, es una serie de pasos, ¿no? Que tienes que hacer 2 o 3 preguntas. Lo primero, ¿tengo un conjunto de datos etiquetados sí o no para validarlo? Porque tienes un conjunto de datos etiquetado, ya lo puedes validar, ¿vale? Decir sí o no. Si el conjunto de datos está etiquetado, puedes decir, oye, la salida es discreta o no es discreta. ¿Por qué? Pues porque si es clasificar una serie de imágenes, si es perro o gato, o sea, no hay discusión. Bueno, a lo mejor algún gato puede decir, parece un perro, pero no hay discusión. ¿Es gato o es perro? ¿Vale? Entonces, dices, oye, datos etiquetados, sí. ¿Salida discreta? Sí. Vale, muy fácil. Accuracy, como hacíamos en el Machine Learning tradicional. Si no es una salida discreta, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí donde tienes las métricas estas del Blue, el Rus, que es un conjunto de muchas métricas, pero bueno, te va a dar pistas, ¿vale? Entonces, hemos dicho, vale, datos etiquetados, sí o no. Imagínate que no tenemos datos etiquetados. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay principalmente 2 opciones, ¿vale? Es decir, oye, ¿quieres automatizar el proceso o no lo quieres automatizar? Si quieres automatizar el proceso, es lo que se llama decir, oye, vamos a utilizar otro modelo para hacer de juez del modelo. Es verdad que esto a veces la gente me dice, joder, es que esto es un poco hacer trampa, ¿no? Es como dices, pongo al lobo a cuidar de las ovejas. Sí, pero lo que es curioso que los estudios que están haciendo en este tema están demostrando que es uno de los mejores métodos para evaluar modelos, poner otro modelo para evaluar las salidas, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, oye, no tengo datos etiquetados y además quiero automatizarlo. Si no quiero automatizar el proceso, pues tienes la otra opción, que es decir, oye, mira, voy a poner a gente, human in the loop, a validarlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso no es escalable. Al final, si tienes miles de ejemplos, es difícil, ¿vale? Pero sí que es verdad que este framework más o menos te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar para decir, oye, ¿qué métricas tengo que tener en cuenta y cómo utilizarlas? Ahora bien, Albert, yo creo que esto al final va mucho también de prueba y error, ¿eh? O sea, nos pasaba muchas veces con el Machine Learning tradicional. Tiro para adelante, no tiro para adelante, me voy por un XGBoost, me voy por un Decision Tree, me voy... Al final va de prueba y error y es verdad que los usuarios cuando más practiquen ya dirán, oye, pues mira, me voy directamente a este modelo porque sé que esto más o menos funciona. Es verdad que estamos en una etapa todavía muy inicial, ¿vale? Pero lo que os he dicho de datos etiquetados, no etiquetados, automatizar el proceso, no automatizar el proceso, salida discreta, no discreta, va a ayudar bastante por lo menos para hacerse una idea. Perfecto. Entonces, estamos en la fase, ¿no? Que hemos hablado ya un poquito de cómo comparar esta shortlist de modelos, pero aquí típicamente, en muchos casos, entran en juego pues otras nuevas estrategias, ¿no? Ya no estamos hablando simplemente de comparar modelos tal cual están, sino que aquí podemos tener dentro de la ecuación nos pueden entrar pues temas como prompt engineering, temas como retrieval augmented generation, temas como un modelo tal cual está o un modelo con fine tuning para que se adapte a cierto dominio. Es muy complejo, ¿no? Automatizar y productivizar todo esto. ¿Cómo aconsejarías que se abordase esta fase? Esta parte ya de que empezamos a tener heterogeneidad sobre los distintos candidatos, donde no todos son modelos, sino que son modelos más estrategias en el ámbito de la IA generativa. Y es por eso, y ves, lo has introducido muy bien porque así respondemos a la pregunta del principio, ¿no? Cuando me decías, ¿por qué ahora LLMOps no vale MLOps? Pues porque tú lo has dicho. Prompt Engineering, RAG, Fine Tuning, esto eran cosas que no hacíamos antes. Entonces, si no hacíamos antes, tenemos que ver esas prácticas de cómo gestionamos eso en producción, ¿vale? Entonces, por eso surge el término de LLMOps o cómo productificar IA generativa, porque son cosas que hasta ahora no estaban, ¿vale? Yo lo que suelo recomendar, y luego también esto al final hay que cogerlo entre comillas ciertas cosas, es decir, no siempre va a ser así y a veces no es 100% del todo exacto, ¿vale? Pero el camino natural que deberíamos seguir es, empezamos con Prompt Engineering, ¿vale? Prompt Engineering sabéis que es una forma de tunear o de adaptar las respuestas del modelo sin tocar el modelo, ¿vale? El modelo no lo abrimos, el modelo es el que es, pero sí que es verdad que es como que le damos instrucciones al modelo para decir, oye, compórtate de una manera u otra. Entonces, Prompt Engineering es lo más sencillo, ¿vale? Y luego voy a decir dentro de Prompt Engineering lo que hay que hacer, ¿vale? Pero decimos, oye, Prompt Engineering. Oye, no es suficiente con Prompt Engineering porque veo que los resultados todavía no son del todo buenos o porque mi modelo está alucinando contra ciertas cosas. Oye, pues vamos al siguiente paso, que es RAG.
que no necesariamente el 100% de las veces, a lo mejor puedes ir de prompt engineering a fine tuning y RAG no aplica, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por así decirlo, el flujo natural sería, oye, prompt engineering. Y no olvidemos que prompt engineering hay desde el few shot que se llama, que es lo más básico, hasta que es el self-consistency, React, o sea, hay 20.000 modelos de prompt engineering diferentes, ¿vale? Y algunos muy, muy complejos. Entonces, hacemos prompt. ¿Estamos a gusto con el prompt engineering? Para adelante, vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. ¿Que no estamos contentos? RAG. ¿RAG para qué? Pues oye, si el modelo no tiene información hasta cierto punto, pues ya sabemos que RAG se utiliza para, oye, utiliza información bien de la web, bien de documentos internos para aumentar la respuesta del modelo, ¿vale? ¿Que no es suficiente? Fine tuning, ¿vale? Y en fine tuning, pues efectivamente ya luego lo comentamos qué es lo que implica. Pero si vamos a la parte de prompt engineering y me preguntas, oye, dentro de LLMOps, ¿qué hay que hacer con el prompt engineering? Al final esto realmente estamos experimentando, estamos jugando. Sí, pero claro, al igual que experimentamos con el machine learning tradicional, tú experimentabas y hacías o guardabas esos experimentos, ¿verdad? Oye, pues este experimento me ha dado estas métricas y lo guardo aquí y tengo mi repositorio de tal. Pues con el prompt engineering básicamente es lo mismo, ¿vale? Y yo digo, hay dos cosas fundamentales en el prompt engineering. Por un lado es lo que conocemos como el prompt template, porque al final tú tienes plantillas de prompts, es decir, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con Anthropic ya te lleva una serie de guidelines de cómo tienes que hablar el modelo, cómo tienes que estructurar tus preguntas, cómo tienes que diferenciar y decir, oye, si te voy a pasar un texto, te lo meto entre barritas, decir, oye, pues pasa un poco lo mismo, ¿eh? Entonces, no pretendemos que cada vez que vayas a trabajar con un modelo empiezas a definir el prompt desde cero, reusa y ya está. Entonces, tú tienes una plantilla que es lo que llamamos el prompt template, ¿vale? Puede ser para diferentes casos de uso, diferentes casos de modelo. Y luego tienes lo que llamaríamos como un prompt catalog, que ahí es donde vamos a almacenar los resultados de mis prompts. Es decir, oye, primer prompt, te voy a pasar un email y tienes que categorizarme si es una solicitud de cliente, si es una solicitud interna, si es de cliente, se hace esto, se hace lo otro. Entonces, tú vas a coger y vas a hacer tracking de ese prompt y haber tenido este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque al final, en un momento dado, el prompt varía mucho y es verdad que a diferencia del código, con código tradicional es, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque versionas ese código y dices, vale, cambio esto, me da error. Con el prompt, el modelo se lo traga todo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas que un frustrado programador como yo puede hacer prompt, pero claro, el frustrado programador como soy yo, pues evidentemente no desarrolla código de una manera tan buena como lo va a hacer una persona que realmente sabe, ¿vale? Entonces, al final ese tipo de cosas voy a versionar los prompts, les voy a almacenar. Para mí es la primera fase, dentro de lo que llamamos LLMOps, ¿vale? Que lo tienes que operacionalizar de alguna manera para que cuando tú al final vayas a poner en producción, tengamos en cuenta que a veces ni siquiera haces fine tuning, ni siquiera haces RAG, ¿vale? Y tú cuando estás en producción al modelo cada vez le pasas esa serie de prompts que tú le has metido. Entonces, claro, eso lo tienes que tener versionado, lo tienes que tener almacenado, lo tienes que tener traceado, etcétera, etcétera. Entonces, es un punto muy importante dentro de lo que conocemos como LLMOps. O sea, hay que tratar los prompts como si fuese código, ¿no? Efectivamente. Básicamente. No sé para qué me has traído. No sé para qué me has traído. Hubiera sido es intentar sintetizar lo que comentas, ¿no? O sea, al final los prompts, con una diferencia, ¿no? Que es que el código muchas veces tú ya sabes, ¿no? En mi portátil compila. O sea, si no te compila, sabes que eso lo descartas y ya está. En cambio, los prompts quizás todavía Siempre necesitas más compila, trazabilidad porque no es tan predictible, ¿no? Estamos en esa fase todavía artesana que dices, ostras, si yo le inyecto este prompt, a ver cómo se va a comportar. Con lo cual, igual, registrar todas esas pruebas, aunque no sea el código definitivo, el prompt definitivo, quizás puede ser útil para saber, ¿no? Lo que ya habías probado o que había probado un compañero. Y aquí, alguna cosa concreta, lo digo porque hay un tipo de prompts que yo creo que sí que prácticamente van a tener todas las compañías, incluso las que no hagan prompt engineering o casos de uso, que es los guardrails, ¿no? O sea, ya no prompts pensando en compórtate de cierta manera, sino prompts para proteger la respuesta, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? No me respondas, si te preguntan cómo fabricar una bomba nuclear, pues no respondas aunque lo sepas. No respondas, no sé, en tono machista, no respondas en tono racista. Todos estos guardrails que seguro que vamos ir viendo cómo evolucionan, porque a medida que vayan saliendo aplicaciones, seguro que
La gente Sí. va a intentar llegar a los límites y ver cómo poder trastear con los modelos. ¿Alguna cosa especial para los Warrails o tenemos Sí, que tratarlo como no, parte no, de como bien dices, ¿no? Es otra parte muy importante dentro de lo que se conoce como esa etapa del prompt engineering, porque al final los guardrails no dejan de ser una capa de seguridad encima de esos prompts, ¿no? Es decir, algo tan fácil como decir, oye, no quiero que me digas cómo hacer una bomba, que a lo mejor en un cierto aspecto dices, bueno, pues para mi negocio es que voy a montar un bot, nadie me va a preguntar cómo hacer una bomba, ¿no? Pero imagínate que eres un banco, ¿vale? Eres un bot para un banco que el cliente está llamando y quiere saber el estado de su tarjeta o quiere abrir una cuenta tal. Y voy a definir un guardrail que es, oye, no quiero dar consejo financiero a mis clientes. Entonces, si el cliente me pregunta, oye, ¿debería invertir en depósitos de medio riesgo, de alto riesgo? El bot te va a decir, no. Yo no he sido diseñado para darte consejo. Entonces, es verdad que esos guardrails, ahí no estamos ni siquiera hablando de contenido dañino, ni de contenido tóxico, pero nos va a hacer que, como bien decimos, ese modelo no se salga del camino establecido, ¿vale? Y es otro aspecto muy importante dentro de lo que conocemos como el LMOps, que a veces es verdad que hablamos del LMOps, de ciclo de vida de IA generativa, pero es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Yo ahí personalmente creo que eso va a cambiar mucho cómo desarrollamos. O sea, realmente me da la sensación que los que venimos de la programación hemos estado durante toda nuestra vida diciendo a los sistemas qué tienen que hacer de manera imperativa. Me da la sensación que ahora hemos llegado a un punto en el que como tenemos ya elementos generalistas como son los LLMs que se lo comen casi todo, vamos a dedicar más esfuerzo en decirles qué es lo que no tienen que hacer ¿Qué no tienen que hacer? Eso es. que no en decir lo que tienen que hacer. Estamos hablando de Warrails, fíjate, o sea, estamos hablando de que el ejemplo que has dado tú es lógica de negocio, pero que no ponemos indicando haz esto, sino que es lógica de negocio al revés, para decir qué es lo que no queremos que hagas, porque ya asumimos que puedes hacer un poquito casi todo, ¿no? Tienes mucha más flexibilidad. De hecho, yo cuando hago prompting, luego me leo el prompt y digo, joder, he estado diciéndote más cosas de lo que no quiero que hagas, de no quiero cómo respondas, que de lo que realmente tienes que hacer. Es curioso, pero sí, la verdad. Con lo cual, yo creo que a medida que vayan madurando los proyectos de IA generativa, veremos que todo tema de el arte de crear Warrails va a ser pues un campo realmente extremadamente importante. Pero bueno, esto es opinión, esto no es conocimiento, ¿vale? Hemos hablado de prompt engineering. Respecto a las otras estrategias, Retrieval Augmented Generation, por ejemplo, desde el punto de vista de operacionalizar modelos que se integren con fuentes de conocimiento propias, ¿algo que tengamos que tener en cuenta ahí? Sí, a ver, RAG es un tema interesante, ¿vale? Y RAG necesitaría, no un capítulo, sino varios capítulos aparte. Porque mientras que prompting, fine-tuning, sí que es verdad que se meten dentro más del concepto de esa IA generativa, RAG al final lo que estamos hablando, o sea, el RAG no es nuevo, quiere decir, al final son bases de datos de vectores, donde modificas ese lenguaje natural, lo almacenas en vectores y lo metes en base de datos. Entonces tienes la parte más de las bases de datos vectoriales tradicionales de siempre, ¿vale? Entonces, en sí mismo es otro capítulo porque tú tienes desde el RAG más sencillo que al final dices, oye, el modelo no sabe, busco en mi base de datos, recupero el contenido y se lo chuto. Ahí estamos asumiendo que tienes una base de datos vectorial súper clara, que siempre vas a encontrar ese matching perfecto cuando haces esa búsqueda semántica y lo devuelves. ¿Qué es lo que pasa? Que no es tan sencillo como eso. Muchas veces vas a tener que desarrollar lo que se conoce como RAG avanzado, ¿vale? Donde tienes un montón de mecánicas diferentes. No me voy a poner a comentarlas hoy, ¿vale? Porque no es el objetivo. Pero sí que tener en cuenta ciertas cosas cuando lo vamos a poner en producción nuestra aplicación de IA generativa, ¿vale? Al final, si tú tienes que montar RAG, vas a necesitar una base de datos vectorial, ¿vale? Una u otra, insisto, hay que tener diferentes cosas en cuenta para seleccionar una u otra, ¿vale? Es una base de datos de naturaleza puramente vectorial o te vas a las NoSQL, o sea, ahí tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, el modelo que vas a utilizar, no nos olvidemos que para hacer una base de datos vectorial, tú necesitas un modelo para crear eso que se conoce como los embeddings, ¿no? Que, oye, yo cojo el texto, las imágenes y lo transformo a embeddings. Y el modelo no tiene que ser el mismo que el que estoy utilizando para mi aplicación, ¿vale? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Cómo eso lo tienes almacenado, lo tienes gestionado, lo tienes asociado, es súper importante, ¿vale? Porque RAG es una cosa que está viva. Tú no montas tu base de datos vectorial y ya está fija en el tiempo, sino que va a ir evolucionando. A medida que tú tienes nuevo contenido, tendrás que crear los embeddings y tendrás que almacenarlo en tu base de datos vectorial, ¿vale?
Todo eso lo tienes que gestionar de alguna manera, especialmente en producción, ¿vale? Tienes que automatizar. Básicamente es, oye, voy a automatizar el proceso, asegurarme que si tengo nuevos datos, se van a mi base de datos vectorial, ¿vale? Esas cosas, pues hay que tenerlas de un modo u otro, hay que tenerlas en cuenta. Y luego algo que parece una tontería, pero que me he dado cuenta muchas veces que está ahí, que dices, oye, pues mira, ha salido este modelo que funciona mejor, voy a utilizar este modelo para hacer los embeddings. Error. Porque si utilizas ese modelo, ya tu base de datos vectorial la tienes que rehacer desde cero. Si tienes que rehacerla desde cero, ya tu aplicación va a cambiar, ¿vale? Entonces, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Por eso digo que RAG es verdad que es la solución a muchos problemas y cada día estamos viendo papers nuevos sobre RAG y tal, pero en producción hay que tenerlo en cuenta porque ahí vamos a ver conceptos como los que conocíamos antes al ver de data drift. Es decir, es que los datos van cambiando y mi modelo, pues hace poco y hay un cliente que decía, joder, pero es que he montado RAG y la aplicación falla. ¿Por qué? Porque los datos a los que utilizaba la base de datos vectorial se tenían que actualizar prácticamente cada hora. Y ellos lo estaban actualizando cada madrugada. Entonces, claro, el modelo llegaba al principio de día, iba como una moto. A mitad de día iba bajando. Claro, eso en producción es importante porque en un entorno de experimentación los datos son, entre comillas, estáticos, ¿no? Funciona muy bien, pero en producción no. Entonces, todo ese proceso lo tienes que automatizar, ¿vale? Entonces, es importante y hay que tener en cuenta una serie de cosas muy específicas. Perfecto. Si te parece, sé que eres muy prolífico en redes sociales. Vamos a buscar algún link que sea adecuado, ¿vale? Por si alguien quiere Sí, profundizar en fenomenal. este ámbito y lo pondremos en la descripción del podcast o del vídeo. Entonces, buscadlo por ahí. Muy bien, hemos repasado, ¿no? Aparte de prompt engineering, aparte de RAG, respecto a fine tuning. ¿Aquí alguna cosa específica a tener en cuenta o estamos ya en el mundo de entrenar distintos modelos, distintos candidatos, con lo cual estamos en el chupito MLOps tradicional? No, sí, es muy importante. Yo creo que fine tuning a día de hoy quizás no lo estamos viendo como uno de los aspectos cruciales o que más tiempo los clientes... Cuando digo clientes digo en general, ¿vale? Es verdad que hay clientes avanzados que están haciendo mucho fine tuning, pero a mí los clientes se están quedando pues eso, en prompt engineering y RAG, porque fine tuning, sobre todo fine tuning, cuando imaginaos que nos ponemos en el ejemplo de que tú has desplegado tu propio modelo, ¿vale? Tu modelo open source y quieres hacer fine tuning de ese modelo, ¿vale? Al final requiere conocimiento muy específico y es verdad que hay muchos tipos diferentes de fine tuning, ¿vale? Pero vamos a ver fine tuning como lo que se conocía como una carga de trabajo de entrenamiento, ¿vale? Básicamente con fine tuning tú vas a crear tu nuevo pipeline y dices, oye, voy a procesar datos, voy a hacer ese reentrenamiento, que no es un reentrenamiento, es un fine tuning, pero se puede considerar como el clásico training job, ¿ale? Y eso Sí. te va a generar un nuevo modelo que lo tienes que volver a desplegar, que lo tienes que volver a versionar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese fine tuning lo tienes que automatizar. Es verdad que a lo mejor a día de hoy todavía no vamos a hacer fine tuning de manera diaria, no se va a hacer. Yo creo que de aquí a un tiempo, pues es verdad que para ciertas cosas a lo mejor se puede hacer un fine tuning, no te voy a decir diario, pero a lo mejor puedes hacer fine tuning todas las semanas, ¿vale? Entonces, ese proceso de cómo monto mi pipeline, cómo ejecuto el trabajo de fine tuning, que es una carga de trabajo de entrenamiento. Ese modelo nuevo que se me genera lo voy a meter en mi model registry y de mi model registry lo voy a hacer el deployment a mi cuenta de producción. Eso es el MLOps tradicional, ¿vale? Aunque sea una carga de trabajo de fine tuning. Entonces, ahí, si tú quieres hacer fine tuning y no has definido esas prácticas o buenas prácticas o esa base de MLOps, lo tiene chungo, porque al final es, insisto, hacer training de un modelo, independientemente de que sea un foundation model, un large language model, lo que sea, y desplegar ese modelo, ¿vale? Por eso ahí es tan importante todo lo que tiene que ver con automatización, validación, versionado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que conoceríamos como el MLOps tradicional, que hay que tener en cuenta el fine-tuning. Sin ponernos a hablar de las diferentes técnicas de fine-tuning, que eso ya es inherente a la IA generativa, ¿vale? Pero que no es Sí. tampoco el tema del LLMOps. Ahí tenemos un capítulo específico, si os interesa, que Vale, podéis ver dentro de esta serie. Esto, si no utiliza servicios gestionados, como empieza a ver también para hacer fine-tuning, ¿no? Como es Amazon Bedrock, que veremos a continuación. Pero obviamente, típicamente, si haces fine-tuning, normalmente ya te pones, ¿no? en este ámbito de tener que desplegar modelos. Independientemente de que hayas legado o no por fine-tuning, imaginémonos que estamos en el caso en el que no tenemos este modelo ya funcionando, ¿vale? Lo hemos seleccionado, lo tenemos en producción. Típicamente, en el mundo pre-IA generativa, entrábamos en una fase que a veces la gente se olvidaba, que era la de
vamos a ver cómo funciona el modelo, ¿no? Vamos a ver, a intentar detectar si hay algún problema, si las métricas siguen estando bien, si los datos que nos llegan siguen estando alineados con los que habíamos utilizado para entrenar, ¿no? Detectar el data drifting que comentabas. En este ámbito, en el ámbito de la monitorización, ¿hay temas específicos cuando hablamos de IA generativa que tendríamos que tener en cuenta o estamos en el terreno conocido del MLOps? Es la parte clave, todo lo que se conoce como monitorización, observabilidad y además incluye muchos aspectos diferentes por la propia naturaleza de los modelos que no se comportan de una manera, ya no te voy a decir lógica, sino de una manera que en algunos aspectos decimos, oye, vamos a esperar que te comportes así, ¿vale? Es diferente y es complicado, al igual que pasaba al principio cuando hacíamos, oye, ¿cómo vamos a evaluar el modelo? Pues pasa lo mismo con la monitorización. Y hay muchos aspectos que tenemos que monitorizar, ¿vale? Vamos a monitorizar, por ejemplo, el propio comportamiento del modelo en cuanto a calidad de las respuestas. Y nos volvemos a eso de, oye, las métricas o el LLM Evaluator, que me diga si voy bien, voy mal, etcétera, etcétera. Tenemos que evaluar las entradas y las respuestas, ¿vale? Que ahí es verdad que nos podemos ir, en las entradas podemos volver un poco a lo que se conoce como los guardrails, ¿no? Que vamos a filtrar el tipo de entradas, pero también el tipo de respuestas que va a generar mi modelo, ¿vale? Y las tenemos que monitorizar. Y luego tenemos que monitorizar el propio modelo como tal, ¿vale? Y además, oye, ¿cuántas peticiones está gestionando? ¿Cuánto tarda en responder? Ese tipo de cosas, pues efectivamente son muy importantes. E incluso podemos incorporar lo que se conoce como human in the loop, ¿no? Al final, gente que esté validando, que esté monitorizando esas respuestas. Entonces, es muy importante, sobre todo por la propia, como decíamos, naturaleza de los modelos de IA generativa, ¿no? Que dan respuestas que en muchos aspectos son no son las esperadas o no es la salida discreta tradicional, ¿vale? Y por eso es tan importante definir esos criterios de monitorización que me aseguren que en producción el modelo se va a comportar de una manera tal, pero incluso algo tan sencillo como decir, oye, es que de repente voy a recibir 20.000 peticiones de usuario, que eso también te pasa un poco con el ML tradicional, ¿no? Tienes que estar preparado para que ese modelo sea capaz de gestionar 20.000 peticiones de usuario. Entonces, son cosas que, volvemos a lo mismo, dentro de la propia naturaleza de cuando tú tienes un modelo en producción, las tienes que tener en cuenta. O sea, si ya monitorizamos, ¿no?, las aplicaciones tradicionales que son deterministas, qué menos, ¿no?, que estas estrategias que al final son probabilísticas, acordémonos. O sea, Machine Learning es probabilístico, no es determinista. Todavía es más importante esta fase, ¿no?, de monitorización, que a veces pensamos que el modelo está en producción, con lo cual, trabajo hecho, buen trabajo, vamos a celebrarlo, y al día siguiente nieva y ese modelo de visión por computador deja de funcionar porque no habías tenido en cuenta que podía nevar. O sea, muy, muy importante. Muy bien, muchos conceptos. Parece todo bastante complejo, Eduardo. Honestamente, ¿cómo AWS nos puede ayudar en este sentido? Ya, si empezamos a hablar de herramientas, ¿qué herramientas tenemos en el catálogo de AWS, pues, para ayudarnos en todo este ciclo de vida? Pues a ver, sí que así visto parece complejo, ¿vale? Pero yo creo que AWS en ese sentido está haciendo muy bien las cosas y va a dar una serie de herramientas para facilitar este tipo de tareas, ¿vale? Como bien decíamos al principio, oye, esto lo puedes hacer bien utilizando un modelo vía API o desplegando tu propio modelo. Vamos a imaginar que utilizamos el modelo vía API, ¿vale? Pues ahí tienes Bedrock, que Bedrock básicamente lo que te va a ayudar es en ese ciclo de vida desde inicio hasta final. Es decir, oye, mira, yo quiero definir guardrails. Tienes guardrails en Bedrock donde tú en lenguaje natural dices, oye, mira, quiero que mi modelo evite dar consejo de temas financieros. Bedrock lo hace por ti, ¿vale? Quiero evaluar mi modelo entre diferentes. Oye, pues Bedrock te da diferentes métricas, herramientas para poner a comparar dos modelos. Que lo quiero hacer con Human in the Loop. Perfecto. Bedrock coge, te mete la opción de meter personas propias de AWS o tal y poder a comparar dos modelos. Te facilita mucho esa tarea. Oye, que es que quiero montar RAG. Y es verdad que RAG, como decíamos, oye, tienes que montar tu base de datos vectorial, transformarlo en Bedis, gestionarlo. Bedrock lo vuelve a hacer por ti. Al final tiene una solución que se conoce como Knowledge Bases, que es una solución de RAG completamente gestionada, que tú dices, oye, ¿dónde tengo los datos? ¿Qué modelo de embeddings quiero utilizar? Bedrock se encarga de gestionarlo y lo integra con tu propia solución, ¿vale? Entonces, al final, o quiero hacer fine tuning. Es verdad que hemos dicho, oye, tienes el fine tuning, el complicado, ¿no? El de los que llamamos al principio
los advanced consumers, ¿vale? Que despliegan el modelo, pero también tenemos el fine tuning más sencillo que puedes hacer en Bedrock, es decir, oye, mira, yo tengo una serie de datos, les voy a puentear o les voy a apuntar a mi modelo y voy a hacer fine tuning de ese modelo sin tener ningún tipo de conocimiento específico, ¿vale? Entonces, como tú bien decías que es complicado, que suena complicado, porque al final lo es, sobre todo lo es porque son tecnologías que son muy nuevas, ¿vale? Pues AWS te va a facilitar todo ese ciclo de vida de, oye, desde cómo hago la parte de prompt, de los guardrails, RAG, que si fine tuning, o sea, eso te va a ayudar. Pero vamos a lo mismo, oye, es que mira, yo soy ya el usuario más avanzado, ¿vale? No quiero utilizar el modelo vía API o porque además no está en Bedrock y quiero desplegar un modelo de open source. Oye, pues tienes SageMaker. Y SageMaker lo mismo, tienes herramientas para Human in the Loop, poder validar esos modelos. Tienes diferentes bases de datos vectoriales para poder montar tu propia solución de RAG y pues de fine tuning. Y tenemos las herramientas de MLOps tradicionales, ¿vale? En SageMaker. Oye, cómo monto mi cuenta de experimentación, de desarrollo, de producción, cómo monto mi pipeline de Machine Learning, cómo integro CI/CD con la parte de construcción del modelo y deployment del modelo. Un Model Registry, que es súper importante, sobre todo porque en el preciso momento que tienes diferentes versiones de un modelo que has hecho fine-tuning, tienes que saber cuál tienes que desplegar, con qué condicionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, al final, AWS te da un poco todo el abanico de posibilidades en función de, oye, si eres un usuario más avanzado, si eres un usuario que estás más empezando a trabajar con IA generativa y esa parte de LLMOps, que como decíamos, bueno, las siglas y demás, pero sí que es verdad que te va a ayudar a que puedas empezar de una manera mucho más rápida. Perfecto. Desde el punto de vista del state of the art que tú estás viendo en los clientes, lo digo porque quizás en el machine learning tradicional, ¿no? Probablemente hayas visto ya muchos clientes. Yo personalmente he visto, tengo clientes pues que ya están en un punto de madurez en el que incluso ya consiguen pues automatizar absolutamente todo con reentrenamientos periódicos o incluso reentrenamientos que se disparan cuando se detecta que hay un drifting en las métricas o en los datos de los modelos en producción. O sea, ya hemos visto muchos escenarios, ¿no?, de clientes finales que tienen aterrizado o que sería pues los modelos tradicionales. En el ámbito de la IA generativa, ¿cómo ves que está hoy en día los clientes? Lo que está claro es que todos están Están ahí, están ahí. como mínimo experimentando, ¿no? ¿Has visto ya grandes implantaciones, clientes ya muy maduros en este aspecto, que ya productivizan todo de manera automatizada o estamos todavía en las primeras fases? A ver, yo diría que en general, porque siempre hay excepciones, pero en general estamos en una fase relativamente inicial. ¿Y por qué? Pues a diferencia del Machine Learning tradicional llevamos un montón de años con ello, ¿vale? Entonces, por eso veías clientes en niveles muy diferentes, desde algunos que empiezan con la IA, desde otros que dicen, oye, estoy corriendo miles de modelos que se reentrenan automáticamente cada noche y está todo automatizado. Pues sí, tenías niveles muy diferentes. Con la IA generativa es diferente porque todos han empezado más o menos desde cero al mismo tiempo. Es decir, que llevamos con la IA generativa 12, 14, 16 meses. Pues al final todos los clientes se han puesto más o menos a funcionar al mismo tiempo. Entonces, sí que es verdad que lo que me he venido encontrando es mucho cliente experimentando, jugando, haciendo pruebas de concepto para decir, oye, ¿es verdad que la IA generativa puede dar respuesta a mi problema? Y es donde yo diría que el 90%, entre el 80 y el 90% de los clientes están ahí. Pero sí que es verdad que ahora cada vez me empiezo a encontrar más clientes que dicen, tenemos que ir a producción. O sea, yo al final al negocio ya no le puedo seguir justificando aquí que estoy experimentando, que estoy jugando. O sea, ya le he demostrado que puedo montar mi asistente virtual para que los empleados internamente gestionen peticiones a recursos humanos, a lo que sea, lo quiero poner en producción, ¿vale? Entonces, ahora, al igual que antes era más state of the art, ¿no? ¿Qué modelos tenéis? ¿Qué puede hacer la IA generativa? Ahora empiezo a encontrar más clientes que dicen, oye, quiero saber eso de LLMOps, cómo hacer track de los prompts, cómo establecer monitorización, cómo hacer el despliegue. Entonces, empiezo a ver cada vez más de eso. Si bien es cierto que todavía hay muchos clientes que están empezando, ¿vale? Entonces, yo creo que en los próximos meses vamos a mirar mucho hacia eso, sobre todo porque en muchos aspectos eso va a definir la estrategia que tú quieras llevar. Porque al próximo momento que esa producción nos vamos a ver a clientes que decían, oye, pues mira, es que en mi entorno de experimentación, esta aproximación, por ejemplo, utilizar un modelo vía API me funcionaba muy bien, pero ahora me he dado cuenta que en producción esto no me vale porque tengo un montón de llamadas y porque quiero desplegar mi propio modelo, ¿no? Entonces, son cosas que sí que se van a tener en cuenta. Entonces, te diría
que están ahí. Sí que es cierto que ya me he encontrado clientes que ya han ido a producción, ¿vale? Y tienen casos de uso muy chulos, como por ejemplo, yo me he encontrado ya clientes que tienen su propio bot, que interactúa con un cliente final, incluso el bot puede tomar acciones, como imagínate, te voy a reservar una noche de hotel, pero son los menos, ¿vale? Son los menos. Casi todos están empezando, para que te hagas una idea, por casos de uso interno, porque es más controlable, es decir, oye, mira, yo todavía no quiero exponer esto de la IA generativa a cliente final, lo voy a empezar a probar con mis empleados internos. Pues, por ejemplo, que decía, un asistente virtual para mejorar la productividad o un bot para poder consultar mis nóminas, mis bajas, mis vacaciones. Es un entorno más controlable, ¿vale? Ujú. Lo que sí que creo que va a pasar es, va a haber empezar, unos se miran a los otros, ¿vale? Entonces, imagínate que estás en el sector retail, por ejemplo. Entonces, uno se mira a los otros y dices, bueno, estoy ahí trabajando, pero todavía no quiero salir, no vaya a ser que salga con una solución, la líe mucho y me caigan leches de todos los lados, ¿vale? Entonces, se miran los unos a los otros. En el preciso momento que el primero empiece a salir con sus soluciones, todo el mundo va a ir en masa y entonces es cuando, bueno, a mí no, eso del LLMOps es tan sumamente importante. Pero bueno, estamos todavía en esa fase, en esa dulce primavera de experimentar, pero al final aquí hay que mostrar valor. O sea, Con lo cual, o sea, estamos un 12 primavera, no hemos... Somos hijos del verano, ¿no? Que decían en esa serie, no hemos vivido un invierno, pero seguro que enseguida va a venir. Con lo cual, me imagino que también mucho de lo que hemos comentado en este capítulo, pues va a evolucionar muy rápidamente, ¿no? sí, sí, Quizás sí. cosas que hoy en día tienen que ser artesanales, métricas que quizás todavía no están aterrizadas, van a empezar a, pues en base a la práctica, ver cuáles son más efectivas. Entonces, estos capítulos de este podcast, la verdad es que yo creo que van a envejecer muy mal, porque me da la sensación que dentro de un año tendríamos que regrabarlo todo, porque las prácticas van a evolucionar mucho. Entonces, también aviso para recruiters, no busquéis gente con 5 años de experiencia en IA generativa, por favor, que a veces ha pasado este tipo de cosas. Muy bien, pues Eduardo, súper interesante. Yo creo que podríamos estar hablando Sí, todo el sí. día sobre estos temas, pero ya que has hablado de casos de uso, sabes que siempre me gusta terminar con una pregunta común y no vas a ser excepción, ¿vale? En ese sentido, ¿cuál es el caso de uso que a ti personalmente más te está gustando o que crees que va a cambiar el mundo o que quieres que se implemente ya? Si tuvieses que destacar uno, Sí, ¿cuál sí, sería? sí. Sabía que iba a llegar esta pregunta joder, estaba ahí. ¿Y qué le digo a Albert? ¿Qué le digo a Albert? Casos de uso. Joder, no me voy a decir lo típico, ¿no? Me cuesta, pero te voy a... O sea, es una respuesta un tanto filosófica, para que sea algo diferente, ¿vale? Del caso de uso que me gusta. A mí el caso de uso que me gusta es cuando veo a modelos trabajando, colaborando entre sí y tomando acciones. Es decir, como te decía antes, ¿no? Es decir, un modelo evalúa otro modelo, un modelo genera datos para entrenar otro modelo. Hace poco leía un paper que el modelo se iba reentrenando con los datos que generaba y después de 3 reentrenamientos adquiría un performance muchísimo superior, ¿vale? Entonces, esto te da pie a pensar de, oye, ¿hasta qué punto, si yo meto en modelos que cada vez a partir de ellos vaya al nivel superior, al nivel superior, al nivel superior, es verdad que esto luego te da pie para hablar esto de lo que se conoce como la AG, ¿no? La inteligencia artificial general. Pero sí que es verdad que creo que esto va a evolucionar mucho en el que utilicemos modelos fundacionales, large language models, para optimizar el desarrollo de otros modelos. Y como te decía antes, que tomen acciones. A mí me gustan mucho los casos de uso, no en los que yo te digo, oye, genérame un texto para enviar un email, genérame un texto y envía tú el email. No lo quiero enviar yo, ¿vale? Entonces, eso que se conoce como los agentes, ¿no? Que toman acciones, entonces ahí entras en ese círculo virtuoso de que genero, automatizo, ejecuto acción y encima lo hago hablándome con otros modelos. Aquí ya es verdad que nos podríamos dar a un mundo un poquito, decir, oye, es que van a tomar el control. No van a tomar el control, pero sí que es verdad que yo creo que ahí va a haber mucho desarrollo. Entonces, no sé si más o menos te he respondido, a lo mejor me he ido un poco por los, como decimos aquí, por los cerros de Úbeda, pero este es el que me gusta. Muy bien.
A ver, la gracia de esta pregunta es que sea abierta y que un poquito cada uno dé su opinión. ¿Vale? Si todo el mundo respondiera un chatbot con el que hablar, pues la verdad es que dejaría de hacer esta pregunta. No le vuelves a invitar. No le vuelves a invitar. No, sí, pero dejaría la pregunta. ¿Vale? Muy bien, pues Eduardo, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. La verdad es que ha sido, creo que has contado cosas muy, muy interesantes y que hay que tener en cuenta porque todos estamos quizás muy cerrigues focalizándonos con la detección de casos de uso, fases iniciales, pero cuando llega un momento que tienes que pasar eso a producción, a veces ahí hay cosas que si no has tenido en cuenta, pues te tiran el proyecto abajo, ¿no? Coste, que no has hecho correctamente el linaje con todo lo que has hecho, con lo cual te va a venir un auditor y no te va a dejar desplegar eso. El coste manual de desplegar algo de manera artesanal frente a automatizaciones, ¿no? Entonces, todas estas cosas quizás un poquito más ariscas son menos sexys, ¿no? Menos atractivas. Menos Estamos sexy, con una menos sexy. tecnología muy, muy atractiva para experimentar, pero es muy importante también estos aspectos, ¿no? Que son los aspectos de cómo productivizar eso. Eso al final lo hacemos para un proyecto que tiene que resolver un caso de uso de negocio, que tiene que tener sentido y no simplemente para jugar en casa, ¿no? Con lo cual ahí toda esta parte de tomaros los últimos chupitos, MLOps, FMOps o como se llame, la verdad es que es muy importante. Con lo cual, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Los que nos hayáis seguido durante todo el capítulo, pues espero que todavía podáis manteneros en pie, porque creo que al final os habéis tenido que tomar unos cuantos chupitos. Y nada, nos vemos en siguientes episodios de Alucinando con la IA Generativa. Gracias a todos. Hasta la próxima.